invitado de lujo hoy. Yo creo que no podíamos tener Espérate. un mejor invitado Just in time. para hablar de encuestas. Es un hombre que sabe de eso. De los hombres que tiene más saben de temas experiencia. electorales aquí en el país. Por eso le digo. ¿Eh? Entonces, vamos a escuchar y a dar la bienvenida primero a un amigo nuestro que nos distingue siempre y siempre nos apoya. Lo único malo que Danilita, es lo único malo No que tiene. importa, Él se llama Danilo, hermano pero nuestro. Es lo único malo que tiene. Danilo Díaz, miembro del comité político del PLD y un hombre de mucha experiencia. Vamos a desmenuzar a Galo aquí. Sí. Buenos días. Buenos Danilo. días, buenos días. Lo primero es que, además de todo lo que tú has dicho, lo principal, siempre se lo digo, pero se lo quiero recordar, que mi mayor jerarquía es que soy amigo de ustedes. Gracias. Danilo, vamos a empezar con este asunto, ¿verdad? Porque la Galo realmente es una de las encuestas en las que la gente más cree, el pueblo llano. Entonces, por eso, fíjate que siempre salían otras encuestas, otras firmas, y aunque muchas acertaban, la gente siempre como que popularmente decía, no, hasta que la Galo no salga, yo no creo mucho. Eso fue voz populi, eso se popularizó y caló así. Bueno, pues este grupo de medios, RCC Media, ayer presentó la primera, vamos a decir, versión de esta campaña electoral de la Galo. El mismo señor, Rafael Acevedo, incluso hablaba de que tiene incluso encuestadores de campo que tienen 30 años con él. Una serie de cosas. Entonces, me gustaría, Danilo, iniciar la conversación conociendo, si pudiste ver la encuesta, si la has estudiado un poco, para poder entonces conocer cuál es tu planteamiento sobre lo que Galo presentó ayer, donde presenta el PLD y el candidato de ustedes, Abel Martínez, en una situación un tanto compleja, aunque tiene la menor tasa de rechazo, pero está muy distante del segundo lugar. Sí, lo presenta creo que a 6 puntos, me parece, de diferencia. No, 10 puntos. 16 a 26, más o menos, sí. Bueno, de todas maneras, lo importante es poderle explicar a la población, a quienes nos escuchan, el contexto. Porque si no, no se va a entender. Y ahí es bueno que aquí este programa presta atención a lo siguiente. Ha habido un esfuerzo de parte del gobierno específicamente, de crear una realidad que no existe, que lo quiere crear a través de las encuestas. Y ese esfuerzo, ayer, lo que es como una especie de culminación de ese esfuerzo, un esfuerzo que se dirige de Palacio, lo coordina un amigo nuestro que estudió en Rusia, él y... Pero dígame el nombre. Que le dicen el sastre. El sastre. Porque hace la encuesta. Que anda por refinería. El que anda por refinería. El sastre. Que anda por refinería. De Santiago. Él. Sí. Pero desde Palacio, coordinada por él, para todo el que haga encuesta, toda la firma encuestadora, que sea más o menos, ¿verdad? Que esté en la cotidianidad, contratarlas. ¿Y cómo la contratan? ¿De qué manera la contratan? Condicionándola con lo que tiene que ser el resultado. Y ese resultado tiene que estar por encima del 50 o muy próximo al 50. Si no, la descartan. Primero le dan una encuesta. Le dicen, miren, para que no haga una firma contadora, que tengan le dan una encuesta. Esa encuesta, cuando la hacen, entonces le llevan el resultado real. Cuando el resultado está, porque Luis Abinader nunca ha estado más allá del 42, bueno que sepa, en su mejor momento. Y normalmente lo que está siempre es entre 38 y 39. Entonces hay que construir la encuesta que tiene un propósito básico. El propósito básico es el siguiente, que Luis y el PRM se van en primera vuelta. Y que no importa que haya unidad de la oposición, como quiera se va. Ese es el mensaje que quieren dejarle a la población, condicional, pero que está lejos de la realidad, porque eso no resiste un análisis así, superficial, no lo resiste. Porque ¿quién puede creer que este gobierno esté hoy mejor que cuando inició? Eso nadie lo puede creer. Pero vamos al tema. Entonces, esas encuestas lo han hecho con varias empresas y cuando le llevan no le dan más encuestas porque dicen, no, pero tú te equivocaste, aquí todas me están dando este número, mira que yo tenía un grupo de encuestas para darte, etcétera, pero así en esas condiciones no, eso lo han hecho
Yo conozco por lo menos 3 empresas que le han hecho esa situación. No, las empresas serias no continúan haciendo el trabajo porque no le pueden fabricar. Pero revisa tu metodología, a ver qué pasa. O sea, ese es lo que están haciendo. Y evidentemente aquí lo que vemos, sin lugar a duda, a una empresa que ha caído en eso, que no se resistió a la tentación de querer expresar lo que el gobierno quiere que se exprese. Y me refiero no al medio, sino a la encuestadora. Para que sepa una cosa, tal como dijo Antonio ayer, muy bien explicado, es un medio para difundir, ¿de acuerdo? Pero ni Antonio es un estadista, es una persona dedicada a eso. O sea, la firma es la responsable de los números, pero esos son números que evidentemente responden a ese plan del gobierno. ¿Cuántas encuestas se han publicado donde él tiene 50? ¿Te lo han visto? Esa encuesta, en distintos medios lo han hecho, lo que pretende es construir esa sensación. Cuando una de esas firmas encuestadoras que ellos han contratado le da la realidad, continúan de contratarlo. Ahora, vamos a la encuesta en sí. Lo primero es que es un acto poco serio, yo diría, hacer una encuesta en una coyuntura donde usted sabe que es bien desfavorable a un partido político en un momento donde hay una situación, ¿verdad? Donde hay todo un show, un circo mediático con relación al tema de la medida de coerción, los apresamientos. Hacerla en ese momento es una forma deliberada, incluso sin disimulo, de querer presentar un escenario donde el gobierno es favorable y demás. Ya ese solo hecho es una falta de ética, una falta de ética, porque se retratan de cuerpo entero, o sea, se retratan. El momento es un momento que técnicamente es inapropiado. Si usted quiere presentar la realidad, ¿de acuerdo? Si quiere presentar la realidad. Y sobre todo cuando es la primera encuesta, usted tiene que hacerla creíble. ¿Cómo usted se va a apretar a hacer una encuesta en un periodo de tiempo así? Segunda cosa importante, ¿cómo es posible? La encuesta lo dice, yo no me estoy inventando datos. Con la propia encuesta revela, porque parece que le hicieron con prisa, con el interés de presentar estos números. Revela que la selección de los entrevistados, casi un 70% seleccionado, votó por el PRM en el 2020. Lo dice la encuesta. 2020. O sea, en un universo así, de casi un 70% que votó en el 2020, evidentemente va a ser favorable. Si usted saca un 53, por ejemplo, y te cogen el 70% de la encuesta, va a ser así. Y entonces el del contrario seleccionado, en este caso el PLD, me voy a referir al PLD, que fue el más afectado, porque a la Fuerza del Pueblo le dejaron más o menos el mismo porcentaje que sacó. Y ahí, bueno, digamos, pero en el caso del PLD, que sacó 38, un 38%, 18. A un 18%, 20% menos. ¿Y cómo va a estar el resultado de otra manera? No hay otra forma de que de así. O sea, esa encuesta está sesgada de principio, pero admitido por ellos públicamente. Entonces, si tú encuestas 70, de 100, 70 que son PRMistas, evidentemente lo están haciendo en un local prácticamente del PRM. Entonces, eso evidentemente no tiene ninguna validez y tiene un único propósito, que la población crea lo que no está sucediendo, porque ahora mismo el problema de la gente no es o sea, no es idolatrando este gobierno, sino todo lo contrario. Aquí hay una situación que, si analizamos cualquier renglón, área gubernamental o de la economía, anda mal. Y lo que vemos es realmente una caída en picada del gobierno por los resultados que está presentando en lo que es la cotidianidad de los problemas de la gente. Danilo, siempre he tenido la debilidad, siempre, de fijarme en los detalles. Yo creo que lo superficial lo ve todo el mundo. Y esta mañana le pasaba a mis compañeros que iban a tocar el tema de la encuesta una imagen de la propia encuesta que me llamó poderosamente la atención. Yo debo tener como 15 o 16 años viendo encuestas y trabajando con encuestas. Ahora, el caso suyo, de ser secretario de Asuntos Electorales del partido, del PLD, implica que prácticamente a diario tiene que ver estudio de trabajo. Es muy normal, Danilo, usted lo sabe perfectamente, que una empresa que hace un estudio de trabajo interno, pues cuando va a presentar los datos que ya ha tabulado, también los que la hacen presenta un informe final con recomendaciones a quien le ha pagado su estudio, ¿verdad? Eso es muy normal. Ahora, yo nunca en mi vida, se lo confieso y le pregunto a usted porque, como tiene mucho más experiencia que yo en eso, en el tiempo que yo tengo viendo encuestas, trabajando con encuestas, nunca había visto una encuesta pública que haya hecho recomendaciones
dice la encuesta, cuando mide dónde entiende la gente que se va el crecimiento de la economía, el 70% dice que eso es para los ricos. Y dice ahí, mira que lo tengo sombreado, dice, es un reto para los estrategas de campaña, dice, consiste en mejorar la percepción de la ciudadanía sobre quienes se benefician del crecimiento económico. Yo nunca en mi vida, se lo digo, no sé, le pregunto a usted, porque yo nunca en mi vida había visto que en una encuesta le haga recomendaciones a estrategas de campaña cuando es una encuesta pública. Yo nunca había visto eso. Pero para el gobierno, no ni siquiera para la son los que oposición. manejan eso. No, Entonces, porque el que la ¿usted ha visto pagó, eso, Aníbal? porque el que pagó la encuesta, ¿de acuerdo? El que pagó la encuesta fue el gobierno, o sea, no tenga la menor duda. Pero usted había visto eso, Danilo, en alguna encuesta No. pública, alguna vez en su vida. Pero espérate, No, el porque gobierno pagó eso. siempre el que manda a hacer la encuesta. Sí, por eso es estudio de trabajo el encuestador interno. hace recomendaciones y ahí le está haciendo recomendaciones a quien pagó la encuesta. Debió dársela en privado. Pero que eso es interno, ¿Cómo Danilo. es? Debió dársela en privado. Debió la hacer- recomendación. pero es que todo se ha hecho a la carrera. No le estoy diciendo que se lesionaron para hacer la encuesta. Semana Casi el tarde. 70% de los encuestados que votaron en el PRM en el 2020. ¿Y qué resultado podría dar? Danilo. De hecho, lo que tiene que preocuparse, Abinader, que de ese 70% bajó un 48%. Es lo que tiene que preocuparse, porque lo que vemos que en su propio universo es así, en todas las encuestas, que esta encuesta debió haberlo dicho. Por ejemplo, hay muchas preguntas que debieron haber estado. El arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuánta gente que votó por Abinader está arrepentido? Sí, o sea, nunca jamás. O sea, esta encuesta está diseñada para presentar realmente al gobierno, en este caso de Abinader, a Luis Abinader, y al PRM, que se va en primera vuelta. Está fabricada para eso y pagaron para eso. Danilo, hay algo que me resultó interesante en la encuesta y es el hecho de que uno ve que los candidatos por lo general le suman a los partidos. En el caso de Abinader tiene más que la fuerza que el PRM, Leonel tiene más que la fuerza del pueblo, pero con Abel como que no se da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con el candidato? Que Abel tiene lo mismo, o sea, como que no le suma, como que uno siente que no ha arrancado, y eso se evidenció en esa encuesta, que tiene los mismos 16, o sea, Pero íbamos bien hasta ahora. ¿qué van bien a dónde? Que íbamos bien en el programa. No, pero seguimos bien, pero me gustaría Pero, saber. déjame decirte, no, pero yo te digo esto porque realmente. El candidato le supo, pero No, yo he visto como pero que si Abel no le está acabamos, sumando. si acabamos de decir Ajá. que la encuesta no sirve para nada, que está mal hecha, que tiene un sesgo, demás, etcétera. Algo debe Esa servir. encuesta no refleja lo real. Lo real, en el caso nuestro, y ya tú entras al punto polémico, tengo varios amigos aquí que van a reaccionar. Lo real en la realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana primero está en segundo lugar holgadamente como partido. Sí, eso es lo primero. Que tampoco eso refleja, tampoco resiste. O sea, eso hasta la propia gente, el resto de la oposición lo reconoce. El PLD está por encima de todos los partidos como oposición. Eso no está en discusión. Y en lo que refiere al candidato, déjame decirte, en la última que yo vi hace más de 2 semanas, casi 3 semanas, el candidato nuestro tenía 2 puntos por encima. Yo lo dije en un programa, 2 puntos por encima. ¿Por encima de quién? Por encima del partido. Del que más próximo le sigue. No, del que el más próximo O le sea, sigue. de Leonel. Sí, del que más próximo le sigue. ¿Y qué encuesta es esa? ¿Eh? ¿Cuál encuesta? Nuestra encuesta que hacemos de estudio. Ok. Sí, entonces lo que le quiero decir Danilo, es el porque yo soy número. amigo suyo, pero Danilo. yo no quiero. Pero, No me maltrate. Sí, no. Yo estoy diciendo lo que vi. Ahora, ¿Y esa quién la pagó? Pero, discúlpame. Ellos son no, de pero trabajo. Danilo, no, pero disculpe. el trabajo, Danilo, el trabajo no se Danilo, engaña. Danilo. Porque tú no crees que el gobierno tiene Danilo, el mire. trabajo, claro, que no llegan al 40, la Me tiene. disculpa, que no quería meterme en eso. Cuando vienen invitados aquí del PLD, yo no me meto en eso. No, esa es su Y gente. quizás sea incómodo hasta para usted. Señores, aquí se daba internamente en el PLD a Margarita con un holgado primero o segundo lugar. De Y simpatía, resultó que de simpatía. sí, perdóneme. Y resultó que el que menos simpatía supuestamente tenía cogió un segundo lugar, que fue Domínguez Brito. ¿Por qué? Porque en su estructura estaba más fuerte, que es que está la diferencia entre la fuerza del pueblo y el PLD. En estructura, el PLD está más fuerte que la fuerza del pueblo, aunque la fuerza del pueblo ha ido avanzando una innegablemente. poderosa el PLD, Esa es la Sí, verdad. y no nos dividamos en el sentido del análisis, porque lo real y lo que la gente, el mensaje que tiene que recibir la gente es que esta encuesta se está haciendo justamente para vender la idea de que aún unida toda la oposición, el PRM y Luis Abinader se van en primera vuelta. Entonces, Danilo, Ese es el propósito yo quiero y se paga para eso. Yo quiero preguntarte lo siguiente.
partiendo de esa conclusión, que yo más o menos en mi análisis de la Y la han ido encuesta construyendo manualmente. Todo el que tenga firma de contadora le está yendo bien si se quiere prestar a ese juego. Oye, porque el gobierno lo está apoyando Oye, esto. full. Que es un modelo de ustedes, no lo Sí, dejes esa parte. entonces, No. Vamos, Un vamos, modelo de por Dios, Peralta. Manuel, Un modelo de Peralta, no se olviden. No, Dale no, tablazo. Un modelo de Peralta, Danilo. No, para Dale nada. una tabla con un enlace aquí. O con entrevista. Un entonces, mira, enlace aquí. partiendo de eso que usted plantea, que yo también lo decía esta mañana, o sea, hay un objetivo Sí, de que ni juntos no ganan. Exactamente. ¿verdad? Entonces vamos a ver lo siguiente. En ese escenario, ¿eso aceleraría o podría acelerar posibles alianzas? Porque evidentemente las encuestas, aunque se minimicen, aunque usted plantee lo que está planteando, generan percepción en una parte de la población que no tiene la capacidad, que no lee, eso genera influencia. Entonces la pregunta es, Danilo, ¿ese resultado de Galo ayer podría acelerar una posible alianza de un bloque opositor? Dicen, no, entonces ustedes dicen que nosotros no ganamos ni juntos, no, pues no hay problema, vamos arriba. O sea, eso puede acelerar, no impacte nada, todo sigue igual y ustedes seguirán con su agenda, o sí acelera procesos. Yo pienso que más que eso, hoy hay una reunión ahora en breve del comité político, le acepté la invitación porque son ustedes. Normalmente hermano. no vengo a reunir. El otro comité previo. político aquí. No, mis amigos. Y bueno, ahí esa reunión lo digo por el hecho de que más que el tema de la encuesta, lo que nos obliga a definir política de alianza es el calendario electoral. Claro. Porque el 2 de junio hay que hacer las reservas que tengan que ver como consecuencia del espacio de alianza. Ya hay que presentar también otro asunto. La Junta. Se está definiendo el método de elección, la modalidad de elección, sí, que ya nosotros en la última reunión definimos cómo lo haríamos a los distintos niveles. Pero aquí se trata de los espacios para reserva, de manera como consecuencia de la alianza o como reserva de partido, como de compañeros. En lo que respecta a reserva de compañeros, hasta ahora la decisión del comité político aprobada por su CC es que no va a haber reserva de compañeros internamente, pero la que sean resultado de lo que el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho en todas las elecciones, y esta no va a ser distinta, que es hacer alianzas. El PLD con lo que menos ha ido es con 10 partidos. O sea, acompañándole. Y esta vez no tiene por qué ser diferente en esa parte. O sea, que estoy dando la respuesta, me refiero a la política de alianza. Pudieran ser más, eso va a ver lo que quieran justamente, como siempre han querido, un grupo de partidos, apoyar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que estamos obligados a definir esas políticas que tienen que ver antes del 2 de junio, a fines de poder establecer esos espacios que se compartirían. La alianza es amplia, o sea, hay alianzas que la damos a veces en el nivel municipal, partidos que no apoyan a nivel municipal no nos lo apoyan en el nivel provincial, partidos que no apoyan en el nivel provincial no lo apoyan en el municipal, pero incluso en el mismo nivel presidencial, o sea, eso se da. Entonces, esas alianzas, el partido deberá definirla próximamente y no hay tiempo que perder en ese sentido, pero no por la consecuencia de la encuesta, sino por un calendario electoral que obliga a definir con cuáles partidos vamos a ir aliados. Bien. Don Danilo, pero de entrada, no quiero ya sobreabundar en la encuesta, pero le preguntaba antes de iniciar, el 6% dice que no sabe por quién votar a prácticamente un año de las elecciones. Y me llama la atención el dato porque eso siempre anda por encima de un 20% a esta altura del tiempo, en calendario electoral. O sea que, ¿cómo evaluar un hecho como ese? Pero en realidad, donde no pudieron ocultar ni ponderar, que es una técnica que también se utiliza en el levantamiento de datos, es la insatisfacción social, la inflación, la incapacidad del gobierno, todos los temas que abruman, la corrupción, que un 77% de la misma encuesta dice. Y echan un local del PRM, es decir, el 77% de los PRMistas dice que su gobierno mismo es corrupto. Entonces, cuando vemos eso, ¿cómo ponderar una proyección a una primera vuelta donde hay 3 fuerzas electorales, con todo encima en contra de la población, y que él gane en primera vuelta? ¿Cómo entender eso? Es que es inexplicable. O sea, el grado de insatisfacción social que expresa la encuesta que tiene, la propia encuesta que tiene el pueblo dominicano sobre los distintos indicadores,
sobre la gestión de gobierno, pues no puede dar como resultado que entonces esa misma gente que está incómoda, con malestar con el gobierno, entonces quieran que ese mismo exacto gobierno se vaya y gane en primera vuelta. Eso hay una incongruencia que no resiste. Y lo del 6%, ciertamente, eso ya cuando estamos faltando menos de un mes que se va reduciendo, que la gente empieza. Ahora mismo los indecisos siempre están así mismo, ronda entre un 16 y un 20% mínimo. No, la encuesta tiene muchas debilidades, porque fue, como le dije, hecha la carrera para presentar. Oigan lo que pasa, en la política, siempre en los periodos electorales, se dividen las cosas entre antes de Semana Santa y después de Semana Santa. Eso es así. Y en la campaña, el año mismo electoral, eso es así. Son dos escenarios. Y se quiso condicionar, eso fue condicional desde el principio de la Semana Santa. Eso fue una estrategia gubernamental. El Estado bienestar. Sí, exactamente. Como a partir de ahora, condicionar, así es que está la cosa. Ese fue el propósito, pero al hacerlo así, lo han hecho a la carrera, en una fecha que éticamente no era correcta, por lo que le expliqué hace un momento. O sea, en un momento donde todo el mundo sabe que iba a favorecer a alguien y desfavorecer a otros. Lo hicieron por eso, porque aquí es una encuesta que se está haciendo como un instrumento político gubernamental, ¿ok? Con el propósito de crear un condicionamiento en esa dirección. Están invirtiendo en eso mucho dinero el gobierno. El gobierno, de hecho, es un gobierno, y no se dice porque realmente es justamente invirtiendo en algo, el gran beneficiario son los medios de comunicación. O sea, Aquí no ha llegado nada, Danilo. más de 3,000 millones de pesos. Caramba. Más de 3,000 millones. Eso es un asunto. Homero, muchacho. Nadie ha Nosotros dicho. estamos secos. Nadie ha dicho que eso no tiene precedente en la historia. Nadie ha invertido tanto dinero como el porque gobierno no venezolano. llega aquí. Nadie. Y eso hace que haya menos investigación, que haya menos, ¿verdad? Ataque al gobierno, que cuiden más la figura de Luis, etcétera, etcétera. Eso es así. Una buena escuela. Danilo, dejó saliendo Marchena. del tema de la encuesta, el ¿Qué pasado cosa? domingo, Hay más temas. no sé, hay muchos temas. El pasado No, ya domingo, estamos acabando, el pero Me queda una PLD pregunta. realizó un Claro, bandereo ustedes para son recibir. llevan tiempo. Permiso, caballero. por Adelante, favor. dama, la última. El pasado domingo, el PLD tenía un bandereo para recibir a la gente que se fue a disfrutar de la Semana Santa, pero hubo un altercado con la policía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con la policía y el PLD? Que veo como que no sé si es que se han ensañado, si es que hay una línea. ¿Cuál es la situación con la policía y el PLD? Que cada vez que el PLD tiene algo va a desbaratarle el asunto y hubo un problema ahí. En Atomayor, lo que hicieron Y en en Atomayor, Atomayor también, como absolutamente inaceptable. Es O que sea, lo que- es un torneo. Hay una que, línea. Como yo fui ministro de Deportes, lo sé, pero de antes yo soy ministro de Deportes. Tiene, creo que son más de 20 años haciéndose allá un espacio que tiene nuestro Rubén. compañero. Y todos los años van de diferentes lugares, a veces internacional, en voleibol, en baloncesto, en diferentes disciplinas deportivas. Y es una convivencia sana, espiritual, si se quiere. Óigame, lo que está pasando, y ahí responde que hay un conjunto Hay de... una línea. Si el jefe de la policía quiere continuar, ¿de acuerdo? Entonces, se quiere hacer gracioso con el gobierno y por eso hizo algo descabellado, que los medios no lo promovieron, no resaltaron, ¿no? que fue un hecho sin precedentes, que todos tenemos que vernos en ese espacio, dentro de la Casa Nacional, y se lo está diciendo una persona que era de los que estaba marchando civilizadamente, El día que y el que yo comité estaba político dentro, estaba reunido. actando el comité político, la Junta Central Electoral, habían 4 inspectores de la Junta Central minutos antes, o sea, y Con 2 escoltas aquí, ahí. en democracia, entonces no, lo que trata es el jefe de la policía de continuar en su cargo y expresar su apoyo a la reelección de esa manera. Déjeme decirle, el recibimiento de Semana Santa es algo que nosotros estamos haciendo porque me tocó coordinarlo la primera vez cuando lo hicimos en una campaña electoral o un periodo normal en el año 1995. A partir de ese año, el PLD lo ha hecho todos los años. Y Esa nunca bienvenida. había pasado algo como- Nunca había pasado absolutamente nada. Absolutamente. Danilo, a propósito de esa pregunta que hace Elvin de una posible alianza a partir de los resultados, etcétera. Vuelvo y le repito, yo me gusta fijarme en los detalles siempre a mí. Danilo, no se puede mencionar el nombre de Sansón sin que le llegue Dalila a uno a la cabeza inmediatamente, ¿verdad? No se le puede llegar a uno a la cabeza el nombre de Batman sin que le llegue Robin al mismo tiempo. No se puede mencionar el nombre de Leonel Fernández sin pensar en mi hermano, el gordo José Fran Peñaguaba, inmediatamente.
Y tampoco se puede ¿Eh? pensar en un cristiano sin soporte. Y yo veo a José Fran en un videíto hablando de un asunto de oposición y de qué sé yo qué. ¿A quién? A José Fran, mi hermano, el gordo. Cuando me pongo los lentes, digo, ¿y este que está allá atrás? ¿Y este no es mi hermano Michael Mato, que está aquí atrás del gordo José Fran, secretario de la Juventud del PLD? Y Domingo. Y al ladito del gordo ahí veo a mi hermano Domingo Contreras. Digo, ¿pero y qué busca esta gente aquí? Y Peñita del otro Y lado. Peñita del otro lado. José ¿Qué Fran lo...? tiene un centro de peregrinación. Espérate. No, y Que yo hace días que estoy pasando hambre, Danilo. y yo no Y llegué. el que tiene hambre... Y yo no llegué. ¿Cómo? Yo no llegué porque no me dio tiempo. ¿Cómo es? Que teníamos. Claro, ¿Cómo claro. es? Pero déjeme decirte, no. José Déjeme Fran decirte, tiene un sí, centro porque- de peregrinación. Sí, no. El muro yo lo bauticé esa casa como el muro de las lamentaciones. Sí, Esa casa de atrás. José Fran tiene un No, centro de no, peregrinación. porque realmente eso estuvo precedido de una reunión. ¿Qué es eso? ¿Qué es No, lo que no, es, no, Danilo? no. José Fran es una gente que todos lo conocemos, tú ves, y lo queremos con sus fortalezas y su debilidad, Sí. como todos lo que El único tenemos. gordo que fuma debajo del agua y, Y- fildea de espalda al home. Y bueno, él convocó una reunión con los partidos, con todos los partidos que están en la oposición. Y tuvimos esa reunión y vimos ahí, y nosotros participamos porque el secretario general nos autorizó a que fuéramos, fue una comisión, fue el compañero Sedante y fuimos nosotros, y ahí se habló de la inauguración de ese local, etcétera, porque eso no compromete a nadie en lo que no tiene que ver, justamente, en que la oposición se mantenga unida, claro, eso no es malo, eso no es malo. Señores, El propósito gracias común. a Danilo Díaz, miembro del comité Bueno. político del PLD. Danilo, te voy a tirar por WhatsApp para que Bueno. me diga algo de la reunión ahora. Está- Vamos a la Bueno. pausa.